Buenas tardes, bona vesprada. Estamos ya comenzando esta tarde de viernes aquí en el Mitjafava Fest 2025 en el Poble Nou de Benitatxell. Moltes gràcies a todos por acompañarnos. Un placer estar con vosotros. Yo soy Marina Vega, periodista, divulgadora gastronómica, y hoy tenemos el placer de tener sobre este escenario a dos cocineros, aparte de su equipo también, que todavía no os voy a desvelar, y van a cocinar ambos, por supuesto, con la fava poblera, el producto protagonista de este Mitjafava Fest. Y sin más, voy a dar paso a la concejala de fiestas, a Maite Roldán, que va a realizar su discurso inaugural para que podamos comenzar este show cooking que durará en torno a 1 hora, y después les pedimos que por favor no se vayan porque disfrutaremos de esos platos que van a elaborar nuestros cocineros aquí en este escenario. Y también tomaremos un vino con todos vosotros y tendremos la música en directo de Estela Malonda al piano. Moltes gràcies y pido por favor un aplauso para Maite Roldán, concejala de fiestas del Poble Nou de Benitatxell. Bienvenida. Bona vesprada a totes i tots. Benvinguts al Mitjafava Fest un any més. Estic molt emocionada de donar inici a un cap de setmana de celebració dedicat a un dels productes més estimats, la fava poblera. Ja portem uns dies celebrant la setmana gastronòmica consolidada al nostre municipi amb l'arròs amb fava. Gràcies als restaurants locals que ho feu possible. Ahir vam tindre un tas de vins a càrrec de l'Associació d'Agricultors Biomoscatell. Va estar de 10. Enhorabona. Avui gaudirem d'un espectacle. Avui gaudirem d'un espectacle gastronòmic que promet delectar els nostres sentits i posar en valor la riquesa de la nostra terra. El primer acte és una mostra de cuina molt especial, presentat per la carismàtica Marina Vega, una reconeguda presentadora i divulgadora gastronòmica que es guiarà a través d'aquesta experiència culinària. Marina ens introduirà als dos xefs excepcionals, Ausiàs Signes, del restaurant Ausiàs, i Ferdinando Bernardi, de Casa Bernardi. Reconeguts no només per la seva passió per la cuina, sinó també per els seus galardons, que avalen la seva dedicació i talent. Avui, aquests dos mestres cuiners es mostraran com la fava pot brillar en plats creatius i deliciosos, destacant la seva versatilitat i el seu sabor únic. Prepareu-vos per a un viatge gastronòmic que no només celebrarà la fava, sinó també la tradició i la innovació de la nostra cuina. Participar en cadascun dels actes que s'han preparat amb molta estima. Demà pel matí hi haurà 2 rutes guiades a càrrec de l'Associació Biomoscatell. A les 12 eixirem al carrer a veure la dansa popular a càrrec de l'Associació de Danses Morrofalquí i la Colla La Llebetxà, i a continuació la moixaranga de la Marina Alta. Per la vesprada gaudirem del nostre tarder pobler i de les activitats per als més minuts. El Mitjafava Fest és una festa familiar, on volem que tots els xiquets i xiquetes siguin coneixedors de les nostres tradicions.
Els actes de demà i del diumenge no serien possibles sense els nostres bars i restaurants que ixen al carrer. Tampoc ho seria possible sense la col·laboració de la policia local, brigada municipal i protecció civil. Gràcies a Arturo, Gemma, José, Carla, Lola, Aaron i a tots els que esteu implicats per a poder fer possible tots i cadascun dels actes, així com a totes les associacions i els companys de l'equip de govern. Com no, al nostre patrocinador Hostelbé. El diumenge serà l'hora de degustar les tapifaves, que al llarg de la setmana vos hem anat presentant, i del concurs de vi i de la fava més llarga i amb més gallons. No s'ho podeu perdre. I ara, sense més dilació, deixem que comenci la festa. Gaudiu del cap de setmana i d'aquesta mostra de cuina i deixeu-vos sorprendre per les meravelles que es tenen preparats. Bon profit! Gracias, Maite. Pues vamos a arrancar ya este show cooking que yo creo que todos lo estamos deseando. Tenemos al equipazo de Ausias, restaurante de Pedreguer, también de Casa Bernardi, desde Benissa. Y vamos a comenzar con Ausias, Ferdinando, luego con otra receta que vas a realizar, por supuesto, con la fava poblera. Y comenzamos con Ausias y con Feli, que como decíamos vienen desde el pueblo cercano de Pedreguer, donde abrieron hace un año y pico, Ausias. Un año y 3 meses. Año y 3 meses, el restaurante Ausias, recomendado por la guía Michelin, recomendado por la guía Repsol, y viene acompañado de Felicia Guerra, su pareja, que es la directora del restaurante. Ambos copropietarios de este negocio hostelero que ya está dando mucho de qué hablar, y ellos van a realizar una receta muy especial porque, por supuesto, está realizada con la fava poblera y actualmente la tienen en su propuesta gastronómica y son unas faves saxaes, herbasana, grasa de porc y guindilla. Suena fenomenal esto, Ausias. Pues nada, estamos contentísimos de estar hoy aquí, la verdad. Cuando nos llamaron para venir aquí nos hizo una ilusión increíble. La verdad es que llevamos abiertos un año y pico y no habíamos hecho nada por aquí, por la zona, y la verdad es que dijimos que sí a la primera, de cabeza. Os voy a contar un poquito lo que hacen en Ausias para quienes todavía no hayáis estado. El restaurante homónimo, que como os comentaba, lo gestionan Ausias y Feli. Y ellos están en una casita del casco antiguo de Pedreguer con mucho encanto. Y allí desarrollan una cocina mediterránea de sabores, inmediatez, ligereza, color y sobre todo sabor. La pastelería y la panadería también juegan un papel fundamental, lo realizan todos ellos. No en vano, Ausias fue elegido Pastelero Revelación 2022 en Madrid Fusión, el prestigioso congreso gastronómico, y el comensal disfruta en cada visita. La de Ausias es una cocina de sabores tradicionales que ha heredado de su familia, de sus padres, de sus abuelos, pero que no tiene límites. También aplica técnicas más modernas. Y para que conozcáis un poquito a Ausias, os contaré también que estudió en la Pobla de Farnals, estudió cocina, después hizo prácticas en el restaurante 2 estaciones y después se fue a Madrid a estudiar pastelería en Le Cordon Bleu, trabajó en la hojaldrería de Estela Gutiérrez y Javier Bonet o en Moulin Chocolat, una pastelería también muy reconocida de la capital. Hizo la apertura de Sadel, un restaurante que cuenta con una estrella Michelin, 2 soles Repsol. Allí estuvo como jefe de pastelería y después se fue a Huesca, al restaurante Tatau, una estrella Michelin, 1 sol Repsol. Estuvo durante 4 años allí y en aquella etapa es donde fue elegido Pastelero Revelación 2022 en Madrid Fusión. Este año, por cierto, Ausias y Felicia Guerra han sido finalistas en el Cocinero Revelación, otro de los grandes premios que se realizan en este congreso.
Pues vamos allá, los fogones están Sí. ya encendidos, por aquí huele ya a la cebolla que estáis pochando, ¿verdad? Lleva un poquito de cebolla, hinojo, alguna hojita de menta, un poco de ramitas del tallo del hinojo. Bueno, així el que hem fet ha sigut pensar en un plat molt tradicional que s'ha menjat moltíssim en ma casa i que pense que cada volta és més difícil de trobar, que són les faves sacsades. I vam partir de la idea de plantejar-nos primer que res què era aquest plat i com s'havia fet tradicionalment. També cambia mucho de si se hace en una casa o en otra, però sobretot vam veure que la punteta de guindilleta, el fenoll, algo de carn de porc, algo d'embotit, algo de llonganissa, de botifarra, portava. Entonces vam partir de la idea de treballar amb un poc d'oli i un poc de grassa de porc, tot el plat, i sobretot tradicionalment la fava sacsada és un plat on la fava està molt bullida, està molt passada de cocció, agarra hasta un color més emmarronit, però així és com s'ha menjat tota la vida. I vam plantejar la idea de servir una fava verda, tendra, quasi crua, però amb l'essència en aquest sabor d'aquestes faves sacsades. Entonces el que fem primer és arrencar amb això, el que és la bola del fenoll. En aquest cas tot això m'ho porta un xico, m'ho ha portat un home de Pedreguer que li diuen Paco el guitarrer, que és una persona especial de Pedreguer. Tot el tema de verdura, tot ho treballem de proximitat, salvo. Sempre hi ha alguna excepció que ha corregut alguna cosa, però intentem que quasi tot sigui sempre de proximitat. I la veritat és que enguany estem contentíssims amb, que estava parlant abans amb Marina, amb la temporada de faves que estem tinguent. La veritat és que per les condicions climàtiques d'enguany està havent una temporada de verdura i de faves en la zona chulísima. Hoy estamos celebrando precisamente la Fava Poblera en este Mitja Fava Fest 2025 y aprovecho para pediros que si compartís algo en redes sociales mencionéis por favor a El Poble Nou de Benitatxell, tanto en Instagram como en Facebook, con el hashtag Mitja Fava Fest 2025. Y bueno, pues continuamos. Por aquí el bulbo de hinojo que está salteando Ausias, por aquí Feli pelando las habas, esta fava poblera que os ha facilitado la asociación Biomoscatell, como comentaba antes nuestra concejala de fiestas, Maite Roldán, que gracias a ellos nuestros cocineros han recibido muchos kilos de habas, ¿verdad, Ausias? Sí, la verdad es que sí. Creo que aparte nos empezamos a pelarlas y a elaborarlas y nos dio la sensación de que había pocas y pedimos otros 10 kilos y creo que esta mañana y esta tarde nos hemos pelado, que me ha ayudado mi hermana, mi padre, hemos pelado 35 kilos de faves, wow. Son muchas. Son unas cuantas. Trabajo en equipo, estos proyectos... Que después es un producto que normalmente nosotros en el restaurante siempre hacemos ese proceso de entender un poco el producto y de esos 35 kilos, una vez pelados, repelados, menos las chiquititas que no las repelamos, han quedado 6 kilos de haba limpia repelada solamente. Y con esta fava poblera realizarán, como hemos comentado, ese plato de faves sacsades a su manera, porque es una versión del plato tradicional. Ausias, para quien no conozca, aunque yo creo que aquí habrá pocas personas que no conozcan les faves sacsades, ¿qué ingredientes lleva este plato? Aunque tú comentabas que en cada casa se hace de una manera, pero la vuestra, por ejemplo, ¿cómo se hace? En la nuestra, mi abuela las hace recocidas, entonces es una batalla. El punto de cocción, ¿no?, de las verduras, que también siempre lo comentamos. Sí, pero porque también tradicionalmente se han recogido muy grandes y granaes, que no sé cómo se dice en castellano, granaes, que es como que ya empieza a tener, se ve una ceja negra. La ceja negra es cuando ya, porque hay veces que están grandes pero no tienen la ceja negra y la piel es fina, pero cuando ya tiene la ceja negra y cambian a un blanquecino, la piel es más gruesa. Sobre todo también el color y la ceja marca un poco el punto de maduración, aunque a veces sea de un tamaño distinto.
Nosotros, pues, sobre todo, al final, nuestra cocina también intentamos, se basa un poco en eso, hay gestos y cosas muy sencillas y muy simples, pero sobre todo intentamos entender a la perfección el producto y en el punto en el que está para saber si lo tenemos que cocinar, no hay que cocinarlo, si hay que pelarlo, no hay que pelarlo, si hay que saltearlo más o menos. Esa parte de entender bien cómo es y cómo viene el producto. Es algo que os caracteriza en Ausiàs, en vuestro restaurante en Pedreguer, precisamente ese respeto máximo al producto. Y tú comentabas, ¿no?, esa observación, esa escucha incluso del producto para saber cómo tratarlo, cómo trabajarlo. Sí. Y cómo cocinarlo, para que luego todos aquellos que nos sentamos en su mesa, en sus mesas del restaurante, lo disfrutemos. Aquí lo que hacemos en el restaurante, aquí lo vamos a hacer más rapidito y lo que vamos a hacer es echarle un poco de agua, pero lo que hacemos en el restaurante para darle un poquito más de consistencia, en este momento lo que hacemos es mojarlo con un caldito que hacemos de manitas de cerdo, que es lo que va a darle un poquito más de melosidad, ¿no? Melosidad. Y esa textura gelatinosa de las manitas, ese colágeno. Y en este momento lo que vamos a hacer es que arranque el hervor, muy poco agua, muy poco caldo, queremos que no hierva mucho. Realmente esto en el restaurante lo cocemos solamente unos 20 minutitos. Y hemos dejado estas pieles aquí apartadas porque nosotros lo que también queríamos que hubiera en el plato este era el sabor de la corfa de la fava, que para mí es un sabor que tiene que estar en el plato de les faves sacsades, porque muchas veces si están muy tiernas, de hecho mi padre cuando están muy tiernas las habas, para la paella pone algunas enteras rotas, es un sabor característico de este plato. Entonces decidimos que ese sabor estuviera presente en el plato, pero que tampoco supiera a esa recocción de la fava, sino que aportase una parte más verdosa y más fresca. Entonces lo que hacemos es arranca el hervor esto, lo dejamos cocer muy poco y lo que haremos será apartarlo del fuego y en ese momento que ho apartem del foc fem com si fos una infusió. Clavem peix de fava així, tot això en una proporció. Sí, como se dice en la cocina que no se tira nada, ¿no? Aquí tenéis la prueba, porque a veces por rapidez, por comodidad tiramos, no, nosotros pensamos que somos más técnicos a cómo se puede utilizar todo, aprovechamiento del producto, que pienso que aquí más o menos viendo la cara de todos no tiramos nada en casa, que sí. Señora, ¿usted tira algo en casa? No, ni una hoja de ensalada. Si no, se compra una tortuga, se da la ensalada a la tortuga. Vale. La cocina de aprovechamiento, que aunque ahora está de moda, pero que realmente, como comenta Ferdinando, es algo que tradicionalmente siempre se ha hecho, ¿no?, con el producto. Y un ejemplo que nos está enseñando ahora Ausiàs, precisamente para aprovechar esa parte exterior de la fava poblet para realizar esa infusión. Y continuamos el plato. Sí, realmente aprovechamos todo en el restaurante y sobre todo analizamos mucho cómo aprovecharlo sin que sea un producto que nos perjudique al plato. Al final, pues una piel de una carchofa, pues al final tiene notas amargas, pues vemos de qué forma podemos aprovecharlo sin que sea algo que no sea placentero a la hora de comer. Bueno, una volta ja tenim això, el que fem és deixar-ho infusionar i que quasi refredi. L'hem tornat a posar un poc més de fenoll i un poc més d'herbassana perquè l'hem utilitzat al principi per a guisar, però volem que perfume, vull dir, volem que el suc que envolta les favetes que siga tot molt perfumat i molt aromàtic, vull dir, que siga sabrós però que també tinga molts perfums. Entonces tornem a posar-li i tornem a deixar infusionar. I el que fem és ho apartem i ho deixem reposar. Això després el que fem és colar-ho i això ho tenim en el servici i el que fem és anar guisant les favetes amb això al moment. Entonces ara el que anem a fer és anem a començar a rematar el platet, això anem a deixar-ho darrere. Ausiàs, mientras continúas con el proceso, yo voy a hablar con Feli, si puedes pasar por aquí, porque sí que, bueno, Feli Guerra, copropietaria de Ausiàs, directora del restaurante, pareja de Ausiàs y jefa de sala. También en la sala, todo este tipo de información que está compartiendo con nosotros Ausiàs en este show cooking la transmitís, ¿verdad?, a los comensales, tanto el origen del producto como ese trabajo con los productores. Un pasito hacia adelante.
Bueno, en Sala es importante, especialmente en la oferta de lo que es el vino, ofrecer producto local, bastantes uvas de la zona de Alicante, de Valencia, poner en valor el trabajo de aquí, igual que hacemos con el producto en el servicio con la comida, lo mismo intentamos de hacer con el vino. Entonces siempre tenemos por carta, por copa, vinos de Chalot, tenemos cosas de Parcent, tenemos cosas de Valencia, más de Moixent, tenemos Font de la Figuera. Entonces siempre intentamos resaltar lo que es lo local. Y bueno, nosotros también tenemos un maridaje que acompanya superbien con los platos. No, el que volia dir sol és que calfat un poc així, l'oliet, la grasseta que ha soltat la llonganisseta, que la llonganissa el que hem fet ha sigut primer cuinar-la sencera al vapor, després la tallem i després la deixem, la grassa que solta la recuperem també, aquesta grassa que té un punt de pimienta de les espècies de la llonganissa i tot. I així hem tirat les favetes i estan començant a canviar de color ara i és quan ho apaguem i en el calor residual s'acaben de fer. Es importante este detalle para cuando lo hagamos en casa, ¿no? Si alguno se anima este fin de semana, aprovechando que estamos en temporada de esta haba poblera, de la fava poblera, escuchar atentamente los consejos que nos da Ausias. Recordamos que viene desde el restaurante homónimo en Pedreguer. No sé si es veu d'ahir la faveta que estem utilitzant, però és una faveta que són totes menudetes. De fet, alguna volta al restaurant l'hem utilitzat per fer alguna ensalada. Vull dir, si tenim algun client que potser és vegetarià o alguna cosa, aquesta mateixa fava l'utilitzem per fer una ensalada. 2 colpets i ben alineada en un encisam està boníssima. Otra cosa que hacemos bastante, tenemos muchos clientes que son extranjeros, muchos de aquí también, y en Sala les queremos transmitir la importancia de lo que están comiendo, porque muchas personas, la gente que viene al restaurante que son de por aquí, entienden los guiños y las referencias que hacemos a la cocina valenciana tradicional, pero a las personas que no son, les intentamos explicar eso y transmitir la importancia de la cocina. Sí, també és un trabajo importante que lo tenemos que hacer en Sala. Sí, també ens hem donat compte que d'alguna forma també sentim que tenim un poc aquesta responsabilitat de seguir contant i parlant d'estos plats que tant s'han cuinat i tant s'han fet i que cada volta estan desapareguent un poc més. Te tiro esto un poquito para atrás. Es muy emocionante también ver cómo 2 personas que no son de la Marina Alta son grandísimos embajadores de la Marina Alta a través de los productos, a través de la gastronomía, de esa cocina tradicional. Y por aquí ya está emplatando Ausias este plato de faves saxaes a su manera. Baix del plat el que hem posat ha sigut, hem fet una llema d'ou confitar, que el que li va aportar és un poc més d'untuositat i melositat cada cullera que li peguen al plat. Ahora estáis de vacaciones, Feli, ¿cuándo reabrís? Abrimos el 10 de abril, ya empezando para la temporada de Semana Santa y verano, ya no paramos y queríamos un poquito de descanso. Nosotros abrimos todo el año, en invierno también, entonces hay que también que parar un poco, que las personas del restaurante, el equipo descanse un poquito y que vengan con más fuerza, porque ahora se viene a tope todo. Pues a partir del 10 de abril, para quien no haya estado todavía en Ausias, en Pedreguer, podéis reservar mesa para descubrir su propuesta gastronómica que ensalza, como decíamos, el producto local, el producto de temporada. Entre esos productos está la fava poblera, que todavía podremos disfrutarla unas semanas más, ¿no, Ausias? Sí. Este año está siendo un año bueno. Yo creo que lo tendremos por lo menos 2 semanitas más, seguro. Pues hay que aprovechar esta temporalidad que nos da un producto tan maravilloso como la fava poblera, que recordamos que Biomoscatell ha facilitado a nuestros cocineros para que puedan realizar show cooking esta tarde y que también ha facilitado todo el haba para el domingo, para que los bares y restaurantes del Poble Nou de Benitatxell puedan ofrecer esas tapas con la fava poblera. Pues por aquí tenemos el plato. Yo voy a pedir un aplauso, por favor.
para esta elaboración, este plato que ha realizado Ausias con Feli, del restaurante Ausias de Pedreguer. Y huele fenomenal. Vamos a tener oportunidad de probarlo muchas gracias. cuando finalice el show cooking. Si Perfecto. quieres... Sí, vamos recogiendo y vamos preparándonos para después. Genial. Si quieres, por si ha habido algún rezagado, presenta el plato, como Sí. lo presentaríais en Ausias. Són les faves saxaes amb herbassana, grasa de porc i porten un poquet de vitet, de guindilleta sequeta, perquè le dé un puntito picantito. Pues moltes gràcies, Ausias, Feli. Un plaer teneros aquí en este escenario del Mitjà Fava Fest. Y en un ratito podremos probar esas tapas de degustación para que entremos también un poquito en calor, que se agradecerá ese plato caliente. Y tenemos ya por aquí a Ferdinando, que antes se quería colar en el escenario antes de tiempo, porque Ferdinando siempre está por aquí pendiente de todo lo que surge. Ferdinando Bernardi viene del restaurante Casa Bernardi en Benissa, también la comarca de la Marina Alta, vecinos. Él es italiano, es de Emilia-Romagna, pero lleva una década afincado aquí, en esta maravillosa tierra. Y hace poco más de 2 años abrió Casa Bernardi en Benissa, donde ostenta una estrella Michelin y un Sol Repsol. Allí desarrolla una cocina italiana con raíces en la tradición, pero también muy arraigada a este territorio, porque trabaja con muchísimos productos de la zona. Por lo tanto, hace una mezcla muy curiosa entre ese recetario tradicional italiano que ha heredado también de su familia, porque aquí donde le veis comenzó con 13 años como jefe de la pizzería del restaurante de su padre, La Tramuntana, y lleva ya muchas décadas en los fogones. Un aplauso, por favor, para Ferdinando. Buonasera, buenas noches, buenas tardes. Entonces sí, la vida del cocinero es una vida bastante intensa. Se empieza siempre de pequeños. Y el papá me decía, ahí, trabajando. Pero es verdad que hoy en día él me ha dado, mi mamá también, que es jefa de cocina, me ha dado el ejemplo, porque él con 83 años, 9 de mayo 84, da de comer a su restaurante a 550 comensales. Está en la cocina. No está solo, claro, pero... hay faena, hay faena. Él decía, cuando tiene 13 años, ahí tiene que estar de las 5 a las 11:30. Luego, si quiere ir donde quiere ir, vete, pero de las 5 a las 11:30 a trabajar. Entonces empecé un poco en mi restaurante con mi papá y de ahí descubrí esta pasión por la cocina y también la familia somos todos hosteleros en Rimini, la zona de Emilia-Romagna, la zona del jamón, del prosciutto crudo, de la Lamborghini, de la Ducati. Ferdinando ha vivido en Tailandia, en Lyon, en Londres, en Chicago. ¿Y cómo termina un italiano en la Marina Alta? He viajado mucho en vida, sí, porque mi papá cuando era malo me echaba de casa y me mandaba a las afueras. A veces también con mi mamá juntos, los dos. Y la primera vez que trabajé a las afueras fue en Austria con 19 años. En Austria haciendo hamburguesas y patatas fritas. Engordé 10 kilos en 2 meses y medio. Pero lo que sí, perdóname la pregunta, ¿cuál era que me he perdido? Has vivido en muchos lugares. Sí, he viajado bastante. Pero has recalado aquí, ahora estás viviendo en Calpe, claro, tienes el restaurante en viajando Benissa. mucho, no había vivido en España, había venido solamente de fiesta en España, porque aquí os gusta mucho la fiesta, a mí también. Pero, ecco, la España me faltaba, el idioma de español me faltaba, entonces me invitaron a España junto con otro chef cuando estaba en las Dolomitas en Italia, donde abrimos otro restaurante también ahí, el 5º restaurante de mi vida que abro desde cero, 2 en los Estados Unidos, 1 en Italia y 2 aquí. El primer fue Oro Bianco en la Calpe, en la Colina del Sol, donde trabajamos juntos 3 años con Marina. Y ahí Antonio, aquí è arrivato Antonio. El pequeñito desaparece siempre, va desapareciendo, a veces no lo busco. Es rápido porque él trabajaba en la Ferrari, era chef privado, viajaba con el team de la Ferrari y
entonces va rápido, se esconde. Nada, Antonio, hay que arrancar con risotto porque vamos a hacer un risotto para todos y lo haremos en directo aquí, pero terminando el tema, me invitaron a ver el restaurante de Oro Bianco, que inventé yo el nombre Oro Bianco, vine como chef. Y nada, me encantó Calpe, me encantó la belleza de este pueblo que está Calpe, los pueblos que están alrededor de Calpe, la costa. Yo vengo de Rimini, una ciudad de playa, entonces no podía estar sin mar. Entonces cuando vi esta belleza aquí, dije, vale, me encantaba el proyecto. Yo viajaba mucho, hacía la temporada en verano en casa, a Rimini, luego viajaba en el mundo y dije, el momento de casarme con un proyecto. Entonces tampoco era muy, vale, no soy viejo, pero tampoco soy joven. Tenía hace 10 años, ahora tengo 47 este mes, el 22, 36 años, vale. Entonces vine aquí, me encantó el proyecto y nos quedamos y conseguimos distintos premios y después de 7 años, ya hoy, este mes he cumplido 10 años en España. Entonces después de 7 años decidí de moverme para abrir mi propio restaurante. Y encontré Casa Bernardi, que está aquí, el ex restaurante Pedramala, que antes era el supermercado Caravaca, Perles Caravaca, los dos hermanos que están por ahí. Ahora el pobre Bernardo nos ha dejado, pero mucha gente seguramente lo conoce. En diciembre de 2021, he dicho yo 2 años, pero ya son bastantes. Todo este tiempo que lleva 3 años y pico Casa Bernardi abierto en Benissa y, como decía, con esa cocina tradicional italiana reinventada. Y hoy Ferdinando va a realizar un risotto al pecorino romano con fava poblera. Pecorino romano y toscano. Es un plato, ¿qué pasa? Que las habas, yo he trabajado también cuando era malo, que mi papá me echaba de casa e iba cortando árboles, trabajando en las huertas, siendo de constructor, entonces hacía un poco de todo. He estudiado contable, no tengo nada que ver con el cocinero. El cocinero vino por sentimiento, por espontaneidad, por familia, por ADN. Entonces, y cuando era malo me echaba de casa y yo he cultivado habas y las habas y pecorino, no sé por qué no va, tú das la inducción, que siempre es una solución, aparte la muerte todo hay un remedio. Dale con la otra. Ha hecho una rima y todo. Dale. Para Hostel B, que gracias a ellos Sí, tenemos José, esta cocina, está José para la enchufar. inducción siempre es la solución. Les tienes que dar el eslogan Dale, ya. ahora vamos tostando el arroz. Ahora, terminando el discurso, que hemos abierto mucho, ¿cuál era el último? Vale, del Oro Bianco, no, de las habas y pecorino. El Sí. pecorino... Romano y toscano, estabas explicando. Romano y toscano. Y el romano y toscano son, ecco, aquí está el pecorino. Este es el queso, Mira el que con pecorino. este es un queso pecorino, o sea, de oveja. La pecora es la oveja. Este es un pecorino toscano, perdón, è un pecorino romano, però di amatrice. Amatrice, quando si dice il piatto della matriciana con guanciale, papata, y tomate fresco, y un poco picante, si utilizza il pecorino di Amatrice al final. Amatrice es un pueblo cerca de Roma. Entonces esto tiene desde los 3 años hacia arriba, dependiendo el tamaño del queso, ¿vale? Entonces muy curado, se puede rallar. Y nosotros utilizamos este y también el toscano. Ya lo rayé, lo tengo ahí preparado porque si no es difícil rallarlo todo el momento. Y también le pongo un poco de parmigiano reggiano, ¿vale? El pecorino es muy intenso, muy salado, entonces el otro lo aligeramos un poco. Y habas y pecorino era la comida de los campesinos cuando iban al campo, se llevaban el pan, el sangiovese, el vino que no falte nunca, un buon vino tinto, y el Chianti in toscano, sangiovese in Romagna, y pecorino y habas, sal, habas, un trozo de pecorino y un trozo de pan, el vino. Esta era la comida en el almuerzo, en los campos, así. Entonces en Toscana y en Roma se utiliza mucho, también en Romagna. Entonces donde se cultiva las habas y donde se hace el pecorino, ave pecorino no falta nunca. Entonces nosotros hemos pensado de hacer un risotto, entonces hacemos un risotto. Aquí tenéis el arroz. Este è un tipo carnaroli. Vamos a la parte un po' più tecnica. Un tipo carnaroli è un arroz que tiene muy cargado de almidón. Un chicco, un grano largo
¿Y por qué ahora lo ponemos en el fuego sin nada? Un poco, le vamos a dar un poco de grasa, mantequilla o aceite. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tostarlo. La tostatura en un risotto como la paella va a hacer el arroz más impermeable. Entonces va a chupar el caldo poco a poco, se abre poco a poco y le permite de reducir el caldo en cocción, que le se echa poco a poco, no como la paella toda a la vez, sino que poco a la vez, con fuego bastante alegre, bastante vivo, para que absorba el caldo y el sabor del caldo se quede en el arroz. Entonces ahora vamos... Es una suerte, Ferdi, tenerte hoy en el escenario, porque vamos a disfrutar de una clase magistral de cómo hacer un buen risotto en casa. Y encima un risotto con fava poblera. La otra. Me parece maravilloso que podamos aprender con Ferdinando, con Antonio de pero Casa Bernardi. Tenemos que enchufar esta o sí. Ese primer paso que comentaba de tostar el Sí, la arroz, tostatura, que él el primer utiliza paso. ese arroz de Hay variedad tres Carnaroli. pasos. 3 pasos. Tú lo sabes, porque ya lo hicimos juntos. Yo he hecho algún risotto, sí. Allora, el primero, Antonio, la Ferrari va rápida, pero hay que tener cabeza, si no te va fuera de la carretera. Hay que abrir el virillo qui. Ahora va, ya está, mira. Vamos encendiendo el los arroz. fogones. Tírale el otro, que hay bastante arroz para todo, de sobra. Tostáis el arroz, Ferdi, con Tostatura. aceite. La tostatura es para impermeabilizarlo. No vamos a quemarlo. Si lo quemamos, ¿qué pasa? Que cuando vas a comer un risotto y uno que sabe dice, hostia, el risotto dentro es duro y fuera se deshace. Sí, porque ha brillato, se dice, brilla. En italiano se dice así cuando se quema. Es decir, que uno se olvida, está haciendo su cosa, lo deja ahí y se quema el grano. Entonces, ¿qué pasa? Que se deshace como una harina harinosa afuera y dentro duro. Entonces hay que darle un poco de cariño. No es difícil hacer un risotto, no es difícil hacer una paella buena, pero si no conoce los pasos justos, no sale perfecto. Entonces, esta es la tostatura. Luego vamos a la cocción y luego está la mantecatura. Ya está, son 3 pasos. Esto está tostando. La cocción con caldo. En este caso tenemos un caldo vegetal. Perdonad. Yo le añadí una carcasa de pollo. Una carcasa de pollo para darle un poco más suave. Porque luego así le damos importancia al pecorino y a las habas. Entonces ahora vamos a echarle... ¿Cómo está? ¿Caliente? No. Vale. Están tostando el grano Sí, del arroz, sellándolo, como decía Ferdinando, para impermeabilizarlo y aislarlo. Tiene que ser caliente, entonces se hace traslúcido, le falta grasa, Antonio, un poco de grasa así, ¿ves? Utilizáis, Ferdinando, aceite rontonar, que es un Sí, aceite o de oliva rontonar o alicantino, señoríos de Relleu. o señoríos de Relleu. Por eso os comentaba antes que en Casa Bernardi trabajan con producto alicantino, además de italiano, por eso es una combinación curiosa. Ahora, faltamos una cosa, ahora terminamos lo del risotto, poi os enseño Casa Bernardi un momento, que lo tenemos aquí. Un vídeo. Me olvidé. Para que Entonces, os entren ganas de ir a Casa Bernardi. tostatura, cocción, darle caldo poco a la vez, hay que cubrirlo y que vaya absorbiendo, ¿Cuántos minutos? Dependiendo del tipo de arroz. Esto es un arroz que viene de Vercelli, Piemonte, norte de Italia. La familia es muy conocida, el arroz se llama Acquerello, es uno de los más famosos, que es muy bueno, la verdad que es muy bueno, me encuentro muy bien. He probado mucho, pero me quedé con este. Entonces, este tipo de arroz está envejecido 1 año y absorbe poco a poco, se queda grande, no pasa la cocción, porque si no, un risotto le das el caldo, absorbe un pelín y se queda un poco soso. Necesitamos que un arroz cocine durante 15-17 minutos para que absorba bien el caldo y el sabor. Entonces ahora hay que darle el caldo, porque si no, los señores van a comer antes de ir a dormir. Vais a poder disfrutar ese risotto al pecorino romano y toscano con faves. El último paso, ¿cuál es? El último paso es la mantecatura. La mantecar mantecatura, el risotto. o sea, cuando está cocinado y lo dejamos seco, luego lo dejamos reposar un pelín, que él se siente tranquilo,
hay que cuidarlo. Yo digo siempre como una mujer, hay que darle un cuidado, no estrapazarlo mucho. ¿Sabes que aquí hay un arroz típico que se llama arroz de fava pelá? Vamos a coger el micro. Bueno, Aquí hay un arroz típico que se llama arroz de fava pelá, que también es un arroz ¿Ves? con habas. Ese tienes que probarlo. Y me han dicho que está de habas y manita de cerdo y todo. ¿Esto cuál es? Ese es otro, pero yo digo uno que se hace con las habas estas secas. Con las habas secas. Vale, vale. Así. Yo el risotto con las habas es la primera vez que lo hago. No sé si va a salir bien. confesión. Pues lo que se- Seguro que sale Tú bien dale. porque a Ferdinand le sale todo bien y probablemente os suene su cara porque ha estado en Masterchef varias veces y vamos, confiamos en él plenamente, aunque sea la primera vez que hace, como dice él, este risotto con haba poblera. Pero Ferdi, decías que te has inspirado en un plato de los campesinos italianos, ¿no? Que se llevaban al campo las habas, Sí. el pan, el broma, vino. sí. No, yo haba y pecorino sí, la utilizo también con la tartar, se va a hacer cacio e pepe, pecorino, risotto, se utiliza mucho con los quesitos así. Entonces añadirle, luego nosotros que haremos un risotto que va con caldo vegetal, pecorino y un poco de parmigiano, mantequilla, lo dejamos así bien, bien sabroso, limones que hemos traído de la huerta. El No, qué toque bueno. típico siempre. Esto Qué lo buenos. hemos recogido hoy. Tenemos el limones gigantes, esto de Valencia. Acabo de hacer 50 litros de limoncello. Lo que hacemos en mi restaurante, en nuestro restaurante, lo hacemos todo en casa. Sabéis que tenemos también una panadería al lado del restaurante, pan artesanos. Entonces me gusta poner un poco la mano en todas las masas, porque es más bonito, es más sincero el trabajo que hacemos así. Comentábamos antes que en Ausias también hacen el pan y la pastelería y Buenísimo. vosotros también. El pan de Ausias es fabuloso. Y la mona, no me contestaste a la receta. Yo quería la receta, col cazzo que me la dai, ¿eh? Luego te la da, dice que luego te da la receta. Pues en Casa Bernardi, como os comentaba Ferdinando, tienen también una panadería, Casa Bernardi Bakery, que lleváis ya casi 2 años, ¿no? Sí, Este verano hará 2 2 años. años en mayo. 3 años restaurante, 2 años en mayo la bakery, la panadería. Y allí podéis ir a comprar sus panes, no solamente disfrutarlos en el menú degustación Via, de Casa iniziamo col Bernardi, caldo, ¿eh? sino también Vale, inicia. adquirirlos Dale, en dale una col caldo. casita de madera que tienen al lado del restaurante donde venden panes y también diferentes dulces italo-argentinos, Sí. italianos. Sí, la verdad que ha sido una buena idea porque la gente siempre pedía pan, porque no sé por qué, no, bravísimo Antonio, no sé por qué aquí no es difícil encontrar pan en la panadería. Entonces la gente pedía pan, véndenos el pan, siempre hicimos pan en los restaurantes y al final tuve la idea de montar una panadería para ofrecer el pan a los clientes. Nosotros damos un servicio y nos ayuda también un poco al restaurante y crea un ambiente muy cercano con la gente. Vienen, Antonio ahora está trabajando en la panadería, está haciendo él el pan y vienen, están bien atendidos, entran en el restaurante y al final acaban todo a reservar por el restaurante. Entonces se ha creado un ambiente divertido, bonito, tanto para nosotros que trabajamos siempre ahí distintas horas, porque sabéis que la cocina son muchas horas, mucha tela. Entonces ver un poco a la gente entretenida que viene a la mañana a saludarte te da gusto, te da mucho placer. Es un Sí, restaurante andiamo, muy familiar andiamo, porque andiamo. Ferdinando le da muchísima importancia a lo que él llama la italianità, que es esa hospitalidad italiana, esa Vale. manera de acoger, de recibir y bueno, pues es Sí, siempre lo muy favor, reconfortante ir a Casa Ecco. Bernardi. Y ¿Ves? vosotros habéis vuelto de vacaciones hace poquito, ahora estáis abiertos ya otra vez. Sí, fuimos una semanita de vacaciones, siempre hacemos noviembre y marzo, repartimos las vacaciones, fuimos cerrados una semana, acabamos de abrir el miércoles pasado, esto sí. Continuamos con el risotto, que por aquí El risotto ahora le está poniendo, huele al le está caldo. poniendo el caldo, el caldito, ese caldo de Ecco. verduras que nos comentabas que caldo le de pones verdura una... y un poco de pollo, de carcasa de pollo. Una carcasa de Ahora pollo. él rápido va absorbiendo muy rápido porque la cantidad
es mucha aquí, son 2,5 kilos de arroz aquí y 2,5 kilos de arroz aquí. ¿Vale? Dale. Si lo hacemos en casa, tendremos que poner el fuego fuerte, ¿no? En este punto. Sí, tienes que darle fuego bastante vivo, no darle al máximo, darle così a 6, 7, sin moverlo mucho, ¿vale? Perfecto. Sí, hay que buscar un buen arroz siempre caldo y hacer pruebas en casa, no pasa nada. Dale un poco de arroz, caldito y al final darle el sabor que queráis. Caldo de carne, caldo vegetal, caldo de pescado, al final le podéis poner un poco de picado de calamar, de sepia y hacéis un ragú aparte, lo echáis dentro, ragú de mar con tomate fresco, como queráis, hacerlo con 4 quesos, hacerlo con nueces, con tomate, con berenjena. Luego cada uno tiene su punto de vista y su sabor, su gusto. Ferdi, y si quisiéramos utilizar un arroz de aquí, porque en tu caso, como comentabas, utilizas Acquerello, esta marca italiana, y la variedad Carnaroli, Vialone, Arborio, se encuentra mucho en los supermercados el Arborio. ¿Sabéis qué pasa? Que se abre enseguida, entonces no, viene un poco soso el arroz. Pero aquí un arroz que no se abre rápido, ¿cómo se llama? Sendra. El senda, un arroz que... Pero lo que está pasando ahora, que quien está cocinando, quien hace el arroz meloso, utiliza el carnaroli italiano, porque ha visto que aguanta mucho la cocción y no abre así tan rápido. Entonces, si la perola, ¿cómo se llama? La cazuela parrilla está en la mesa y vamos compartiendo, comiendo, se queda 10 minutos, un buen arroz carnaroli no abre mucho, no pasa. Entonces más sabroso y más bueno. Ahora lo vais a comprobar. Sí, muchos están utilizando el carnaroli. Yo no sé, para hacer risotto es difícil porque si no tiene almidón no sale el risotto cremoso. Puede decir el risotto va con nata, no puede ir con nata. La nata es una trampa. Hay que ponerle un poco de mantequilla, queso si no es de pescado y el almidón del arroz que tiene que hacer la crema. Pero yo quería decir a los técnicos, mostramos el vídeo que así mientras hemos cogido el punto ahora y vamos bien. Dale caldo aquí también, vai. Sí, ahora podéis ver atrás una fotita de algunos platos que hacemos. Cuando yo estaba buscando la ubicación, el lugar justo para ver el restaurante, sin querer, yo tenía que ir al TEA, además con un socio, me acuerdo, con un amigo que es muy buena gente, pero luego lo pensaba y decía, claro, la primera vez ponerme en un negocio, mejor ir solo, porque ya me conozco. Soy muy nervioso, sé mis límites, sé un poco cómo lo quiero ver. Entonces digo, quizás voy a poner la pata ya en el principio. Entonces, tú te lo guisas y te lo comes, que decimos aquí, ¿no? Es un poco así, sí. Más fácil. Y al final, ¿qué pasó? Que pasando por Pedramala, vi el restaurante Pedramala que yo iba a comer cuando estaban los alemanes, que hace año, del 2015 la última vez. Y cuando vi que estaba para alquilar, paré y fue enseguida la familia a tocarle y estaban
estaban negociando con uno de Madrid, así, yo me presenté a Pepita y a Bernardo, le dije un poco toda mi historia, ellos buscaron un poco sobre mi persona, mi perfil, y al final enchufamos enseguida. Entonces ahora Pepita, todos los días vamos a verla y me dice cuando te veo cansado, ponte ahí en el sofá, duermes un poco, quédate aquí conmigo. Que ahora yo, mi novia, todos los chicos, siempre somos familia. Entonces ahora, mira, ha sido la elección mejor de mi vida, porque he encontrado una parte que son los dueños, son una familia como mi abuela. Por eso que no tenemos familia, la tenemos al lado. Y me dice siempre, cuando tendrás un hijo, yo te lo cuido aquí, eso piano, Pepita, lo sé, no tengo tendría que ser el paso, lo tengo aquí en mi cabeza. Pero ya Poco veremos. a poco, Ferdi, poquet a poquet. No te agobies con tantas cosas que de momento... Pero lo pienso porque los años van, La va para todos. Bene, ahora chicos, señores, está saliendo bien el risotto, está cocinando bien. Aquí va, aquí un poco más flojo. Vamos a tener mucho arroz, para comer. Uy, vamos a comer. Mejor, que del Sí. risotto a veces apetece repetir y cuando Ahora Ferdinando... hay que esperar que cocine. Yo me he atrevido a hacerlo así en directo porque es más bonito. Y vamos a comer un platito caliente y ahora solo esperar unos 15-20 minutos. ¿Alguien tiene...? 8 minutos. No, que 8 minutos. Tú trabajas en la panadería, se ha olvidado ya cómo se hace el risotto. 8 minutos para empezar. Esto es mucha cantidad. Ahora 8 minutos ponemos el timer en la cocina cuando marcha el arroz para 2, marcha el risotto para 3. È un conto, una cosa en el restaurante 2 en 2, 3 en 3. Es un conto, otra cosa es cocinar 2,5 kilos de arroz. Hace falta un poquito más de tiempo, pero vamos directo. Ferdinando, aprovechando Sí. este ratito que tenemos que esperar la cocción y aprovechando que estamos en el Mitja Fava Fest del Poble Nou de Benitatxell, ¿qué más recetas nos recomiendas hacer con la fava poblera? ¿Qué más cosas se te ocurren? Y a ver, aquí le hemos escaldado aquí, hay bastante, os enseño aquí que lo veis mejor. Están, por favor. Claro, es un currazo porque ¿qué pasó? La pelamos toda la que nos entregó José Juan, me acuerdo. Biomoscatell, la Sí, asociación que os ya ha sí, facilitado perfecto. la fava. Y vinieron con 3 capazos grandes y lo que hicimos, abrimos la valla y la sacamos una a una y luego la pelamos una a una y luego la partimos una a una. Y yo la escaldé un pelín, porque si está en tierna, pequeñita, no hay que hacerle nada. Pero así la grande mezclada, le di 10 segundos de agua hirviendo y sal, ¿vale? Mira, esto no llevan sal ahora. Llevan solamente pimienta, aceite y un poco de menta. Luego le agregamos sal, porque si hubiese puesto sal antes, se van cocinando, se van pasando un poco. Entonces, mira qué color. Las habas, yo siempre la he comida así en crudo. A mí me encantan en crudo. Peladas o no peladas, con un buen pan, con un buen embutido, como guarnición. Si no, con las habas se puede hacer una crema, una sopa. Entonces, pero las habas también hay que ver cuando es un vegetal y cuando es un legume, ¿no? Una legumbre. Una legumbre. Entonces, cuando es fresca es un vegetal y lo puede poner como queráis. Así también en ensalada a mí me encanta, con un poco de quesito, de parmesano, un poco de vinagre balsámico, pimienta, sal, un buen aceite. Y si no, una buena sopa también se queda bien con crustáceos y queda con con la carne casi toda. Con la carne fenomenal. El conejo también, que aquí es muy de tradición utilizar el conejo, entonces un buen caldero, ¿no? Una sopa, un buen caldero con conejo, habas. Es versátil. Y en esta... Fresca y buenísima. En legumes, sí, a mí me encanta más fresca. Fresca está buenísima y hay que aprovechar ahora En la temporada. En la minestra. La menestra de verduras también. En minestrone se utiliza mucho también el minestrone.
En esta ocasión, Ferdinando, habéis utilizado quesos italianos, que son Sí. el pecorino romano y el pecorino toscano, Sí. pero vosotros también trabajáis con la quesería San Antonio de Callosa Sí, del aquí, Sarro. claro. De Con la la Marina quesería San Baixa. Antonio y con los molinos de Elda. Esos son los dos, porque la quesería San Antonio con... ¿cómo se llama? Toñi. Con Tony. Toñi. Como siempre no me acuerdo los nombres. Pero Siempre bien. me preguntan los nombres. Cuando Siempre. trabajábamos juntos era igual. Siempre. Menos mal que te tengo al lado porque tú te acuerdas de todos los nombres. ¿Te acuerdas? Sí, verdad, es verdad. Y a mi novia a veces la llamo Cristina en lugar que Valentina. A veces Marina también. Entonces tipo, se enfada un poco, pero estoy acostumbrado. Ella me chilla y yo paso hoy. 3 años juntos en el restaurante, 24 horas. Ah, come mi míralo. Yo te lo daría a ti un poco. ¿Cómo te despierta? No, pero... De vero, ¿cuál era el tema? Estábamos hablando la de los quesería San quesos. Antonio. La quesería San Antonio es la quesería que de verdad trabaja muy bien porque lo hacen todo con mucha pasión, antes de todo, a mano, la familia. Claro, el producto local con la identidad italiana, la filosofía italiana, pero, claro, con productos de aquí, porque no tiene sentido traer productos de Italia cuando aquí tenemos un productazo, aceites, quesos, carne, pescado. Entonces, hace 2 veranos más o menos, en verano hicimos una pasta rellena con una ricotta, berenjena y luego estaba afuera a la mesa, rallábamos este queso de cabra con pebrella. Ahora todavía lo tiene en la tienda en venta. Entonces, la pebrella no lo pensé nunca, lo hacía con Romero, pero con la pebrella no. Le he dado esta idea, lo montamos juntos y sigue teniéndolo, está divino. La pebrella con el queso de cabra, divino. La verdad que sí, ha salido buenísimo. Sigue Entonces, por aquí bonita el risotto. esta relación con los proveedores, la gente de aquí, crear cositas juntos. A mí me da mucha gana, me da mucha satisfacción y además se aprecia más el trabajo. Ahora, no sé si se ve, está absorbiendo, está saliendo y se está abriendo el arroz. Aquí podemos poner más caldo, ¿sí? Ferdinando, si lo hiciéramos en casa, ¿cuántos minutos? Porque Son- claro, este tamaño de cazuela no es el que tenemos en casa habitualmente. Esto lo que decía antes, dipende del tipo de arroz. Cada arroz es distinto. Yo empezaría siempre con 7 minutos. Lo tuestas un poco sin quemarlo y luego le echas caldo y le das un timer de 7 minutos. Lo reposa, lo prueba. Es que durante la cocción hay que ser siempre así. Probarlo, se está abriendo, estamos bien. Yo no le estoy echando mucho sal porque el pecorino es muy salado. También cuando hacéis un risotto, cuando hacéis un caldo, no echarle mucha sal, porque cuando vais a reducirlo en un guiso, en una salmica, en lo que sea, en una carne, en un pescado, cuando reduce el caldo, tiene sal y entonces el sal luego te va a hacer salado el plato. Entonces siempre los caldos, los jugos, las salsas con poco sal y ajustarlo al final. Entonces nosotros 7 minutos y ya ves cómo va, más o menos. Aquí está tardando, como he dicho, va a tardar un poco más porque un poco débil la inducción, un poco lì, poco a poco, mucha cantidad, pero él ahora en un momento se abre y ya lo tenemos. Y luego lo vamos, así que coméis un plato de habas caliente con su salsita de ausia, un plato caliente de arroz, así nos calentamos bien. El vino hay, para tomar hay. Hoy esta noche pasamos una noche inolvidable. Un lujo de propuesta gastronómica la que nos traen aquí al Mitjafava Fest del Poble Nou de Benitatxell. Ausias, Signes del restaurante Ausias en aquí tarda el Pedreguer arroz. y Putana. Ferdinando Bernardi de Casa Bernardi. Y la paciencia merecerá la pena porque vamos a poder disfrutar y paladear esos 2 platos que han preparado con la fava poblera, que es la absoluta protagonista de estos días, de este Mitjafava Fest. Sí, además las habas, la fava se dice en valenciano, como Claro, en italiano. claro. ¿Ves? Finestra, fava, igual.
Tenemos Sí, de muchas hecho yo cosas. no estudié nunca el valenciano, pero cuando hablo el valenciano lo pillo, bastante. Aprendí castellano, pero el valenciano se entiende. Muchas palabras son iguales al italiano, es verdad. Hay muchas cosas en común. Le fave, lo que es bueno, que las habas son como el tartufo, que las habas hay una vez al año y ya chao. ¿No? El pimiento, la berenjena, el tomate todo el año lo tenemos, pero las habas es difícil fresca encontrarla todo el año. En Italia se decía, porque yo descubrí lo que no era así, insomma, no era la verdad, porque en Italia el producto español, esta es verdura española, cuando iba en un supermercado grande, y esto española tiene menos sabor, el pimiento fuera de temporada. Así cuando vine aquí descubrí todo el contrario. Dice, claro, es normal, no puede masificar. Y cada temporada tiene su producto. En España el clima es distinto, tenemos la suerte de aprovechar de un producto todo el año. Pero las habas no hay fresca todo el año. ¿O no? ¿Me equivoco? Por eso celebramos ahora. Me miran el así, Mitjaffa. me equivoco, no. Por esto Claro. digo que es algo muy peculiar, como el tartufo, que es la trufa que sea salvaje o silvestre o cultivada de Teruel o de Andilla o de Italia, pero hay una temporada, ya está. Sobre todo la blanca, la trufa blanca, que hay solamente de octubre, por ley, desde el 26 de septiembre hasta diciembre, por ahí, más o menos. Es una temporada corta y por Y las eso habas son tenemos muy- que aprovecharla y En cocinar la las fava habas poblera. igual, las habas igual, ¿ves? Antonio no, que se está pegando, ¿eh? Ok, ci siamo. Ahora está cocinando bien, estamos ya para ir mantecándolo. Y yo le voy a añadir pecorino. El pecorino son los enseñantes. Aquí hay 3 quesos distintos. ¿El parmigiano reggiano c'è per insegnarlo? No, quello lì grattugiato Los quesos intero. que utilizan non en c'è, el va bene, risotto no. nos va a enseñar Ferdinando. Allora, adesso io voy cortando un poco il tempo, ¿vale? Sta aprendo. Sale no hay. Yo le echaría un pelín de sal. Aquí está, poco. Vamos rectificando. Vamos, ya estamos. Ahora vamos a la llegada final. Anche te qui dagli caldo. Te pone il caldo, se non pone il caldo non si cocina, Jolín. Vale. Un poco di sale, abbassiamo la temperatura. Ora questa è la mantecatura. Che passa? Que Luego sacamos. quizás lo más difícil, mantecar, ¿no? Sí. Allora, quando lo hacéis en casa, ahora aquí, ¿dónde está la cámara? Perdón. Mira, Ricardo. Aquí está, ¿veis cómo está melosito? Ok. Porque hay mucha cantidad, así vamos a comer bien. Cuando en casa tenemos que secarlo y reposarlo. Un pelín. Hay que dejarlo un poco, porque claro, cocinándolo está un poco nervioso, entonces hay que dejarlo que repose, que suelte crema, almidón. Que reposa un poco y luego ahí vas dándole un poco de parmesano, unas hierbitas, un poco de mantequilla, un poco más de caldo y va removiéndolo. Nosotros luego lo haremos así en la olla grande, saltándolo. Entonces él hace como una ola y esta es la mantecatura, amalgamándolo, se dice mantecatura, que va mantecando, o sea, mira, sin nada, mira la crema que tiene el ámido, ¿ves? Mira qué barbaridad de ámido que tiene, de almidón que tiene. Tiene Ya una estamos. textura muy melosa que Sí. precisamente es lo que caracteriza al risotto, a esta elaboración italiana, este plato típico italiano que hoy Yo- están realizando Ferdinando y Antonio de Casa Bernardi. Mira, sí, mira, yo le he echado un poco de pecorino, poco a la vez, sí. Y lo que quiero hacer ahora, ¿dónde vais, Entonces, Ferdi, una vez que el arroz Mira. ya se ha cocido, No, se ha ¿dónde vais? cocinado con el Toño, caldo, ¿dónde es el vais? momento de añadir el queso ya rallado, que como os comentaba, pecorino romano, pecorino toscano, parmigiano reggiano, pero que lo podríamos hacer con otros quesos también. Sì, ¿no? si può essere con il gorgonzola. Mira, Antonio, aspetta un attimo. No, non andartene, stai qui, guarda. Sposto un attimo questo perché tanto más o meno la cocción está. El caldo lo tenemos.
Ahora le damos el queso y si con hecho que es tanto, en una ollita le das aquí con hecho que es tanto, podemos hacer esto, mira. Este es el paso clave, muy atentos a la mantecatura. Ahora él incorpora el queso, el quesito, la mantequilla. Aquí es cuando se van mezclando Mira. el arroz, el caldo, los quesos y conseguimos esa textura particular. Ok. Y por supuesto lleva Yo mantequilla. ahora, claro, teniendo experiencia de haber cocinado en el restaurante de mi papá, en hoteles, hay técnicas distintas. Cuando haces un risotto para 3-4 personas es un poco distinto el mecanismo, ¿no? La técnica o los pasos. Ahora yo lo hago para mucha gente, lo estamos haciendo con Antonio para mucha gente, entonces lo dejamos más caldoso, más meloso y vamos poco a poco incorporando mantequilla y queso y limón rallado. Luego las habas están alineadas con sal, pimienta y un poco de menta. Y hemos hecho un agua de perejil. Se hace un licuado de perejil y se espesa un pelín. Ahora, vamos viendo. Aquí hay un saco de Pues mantequilla. vamos a mantecar este risotto con pecorino y fava poblera. Mira. Ahora él... Con ese juego de muñeca, Ferdi, ¿Ves? que, a ver, Ahora, lo Ahora tienes que ver. tú, pero yo no sé si esto es muy fácil de hacer en casa. no, en casa sí, se saltea la ollita o el wok, lo que sea. O si no, le dais con un palo o con un cucharón. ¿Ves qué bello? Se tiene que mezclar bien todo, amalgamar, como decía Ferdinando. Aquí hemos arrellado antes los limones. Vamos a echarle un pelín. La peladura, Sí, la la ralladura peladura. del limón, Sí. que le da ese toque cítrico, esa frescura, porque es un plato muy láctico, con todos esos quesos, la mantequilla, la Bravísima. textura del El arroz. limón fresco con las habas que le pondremos luego arriba en el platito. Mira qué bello. Así. Solo ver la cara de felicidad de Ferdinando ya merece la pena este show cooking. Y luego la cara de todos vosotros cuando probéis este risotto. Que De el queso. risotto es un plato que Ferdinando suele llevar a menudo a las ferias gastronómicas, a los congresos en los que coincidimos Sí, bastante. porque Es muy resultón y a la gente le gusta muchísimo. Sí, es muy resultón y le gusta porque, claro, aquí la cultura del arroz es infinita y igual en Italia, entonces gusta un buen risotto porque, perdonadme, no siempre el risotto se encuentra bien hecho en los restaurantes. Entonces me da mucha ilusión que prueben un verdadero arroz, un verdadero risotto. Un buen risotto y además con habas, con fava poblera en este Mitja Fava Fest, que estamos celebrando este producto maravilloso de temporada. Sí, lo tenemos, el primero lo tenemos, bello all'onda, melosito. All'onda, la ola se dice en italiano, el risotto alla ola, o sea, así, morbido, suave, ligero. Ahora tenemos que probarlo. Y qué bella textura que tiene, perfecto. Así tiene que quedarse. Y el toque O sea del que cuando lo- limón también es fundamental, Sí, ¿no? è fondamentale perché, come hai detto tu Marina antes correctamente, queso, grasso, mantequilla, ahora le vamos a dar aceite aún. El aceite nunca freírlo, un buon aceite sempre in crudo, che sì? Apri questo che mi scivola perché tu c'hai le mani. Trae si quieres. Grazie. En este caso un aceite delicado, porque ya la intensidad del pecorino y todo, solo que aporte el perfume de las aceitunas, del aceite bueno. En este caso es aceite señoríos de Relleu, del pueblo de la Marina Baixa, de Vai, Relleu. vai, vai. También uno de los proyectos maravillosos que tenemos, en este caso en la Marina Baixa. Sí, y últimamente sacó una línea nueva que la tengo en el restaurante, que participé también en la presentación, era de Ágata Ruiz de la Prada. Han Junto hecho una también con colaboración con la diseñadora. Ha hecho una botella toda rosa y el primer día de cosecha, verde, un aceite para flipar. Buenísimo, la verdad que sí. Aceite bueno aquí no faltan, ¿eh? Además en esta zona
Yo me enamoré, pero la primera sede que me enamoró cuando vine a España fue el Castillo de Canena de Jaén, el Arbequina. Y este siempre ha sido mi aceite preferido. Sí, uno de los aceites con más reconocimientos a nivel mundial. Ha ganado muchos premios Sí, muchísimo. internacionales. Pero es cierto que aquí en Alicante y en la Comunidad Valenciana Perfecto. en general tenemos grandes almazaras Hostia, y saltado. grandes proyectos oleolícolas. Eccolo, ora la prova finale. Guarda, cucharita limpia, no sé de sal y todo. Marina, La prueba del algodón. vediamo com'è. Si forse falterà un po' di sal. Espectacular. Buenísimo. Y el toque del limón es que es fundamental. Pero claro, faltan las habas, el gran Falta la protagonista. sabbia arriba e falta il parmigiano, dov'è? Qui falta caldo, eh? Un po' di parmigiano, un po' di mantequilla, l'ultimo tocco e vamos ya a servirlo, eh? También Ya las estamos, hay habas. un poco de calor. Sí que tenemos un'induzione allá, ¿verdad? Laggiù c'è un'induzione? Perfetto, così le damos un toque de calor. Ahora, ha salido, mira, el mejor hasta hoy, así con tanta cantidad, se ha quedado meloso y la verdad que me encanta. No es fácil cocinar más tanta pecorino. cantidad, así que también agradecemos Tu ce l'hai lì, a no? Ausias, Ah, ok, quello è tutto per te. a questo è tutto Ferdinando per y me. Antonio que Va bene, tutto, va bene hayan così. Tutto, che non aceptado falta. este reto de hacer Mira. tantas raciones de platos suyos que en sus restaurantes realizan. Y yo creo, Ferdinando, que vas a tener que Sì, empezar a hacer en Casa Bernardi este risotto de pecorino y haba poblera, ¿no? sì, sì, esto lo, Hay que incorporarlo al lo menú. vamos a poner en carta y luego el próximo también que está en el nuevo menú es el risotto cacio e pepe. Cacio e pepe es queso y pimienta. Entonces sería pecorino, queso, pecorino, parmigiano, pimienta. Es un plato típico también de Roma, sencillo, pasta cacio e pepe. El cacio en dialetto romano, el cacio, dame un trozo de cacio, dame un pezzo di cacio. El cacio no es que es un queso que se llama cacio. Cacio es queso. En este caso pecorino. Ya lo tenemos. Solamente un poco de calor a la mesa y servirlo. Pues ya queda poquito para que podáis disfrutar Bello, de buonissimo, risotto, te lo giuro que está buenísimo. que es uno de los platos estrella de Ferdinando, aunque hoy lo ha realizado con la haba poblera para celebrar este Mitja Fava Fest 2025 aquí en el Poble Nou de Bello, Benitatxell. Os recordamos que si publicáis alguna foto en redes sociales, mencionéis por favor en Instagram, en Facebook a el Poble Nou de Benitatxell, que utilicéis también el hashtag Mitja Fava Fest Ok. 2025 y por supuesto que mencionéis a Ausias, a Casa Bernardi, los dos restaurantes dale, que se han dale, subido dale. aquí a este Dale, que va, no, escenario facciamo tutto, para Sí, sí. elaborar dos de sus platos con No, todo la così, fava tutto, poblera. buono, Y vamos terminando ya este risotto. Sí. Además, Ferdinando, la fava poblera le va a dar también algo de frescura, ¿no? Porque el risotto, decíamos, es un plato contundente, es un plato denso, con mucha melosidad, Adesso pero que también andiamo lì, lo llena. serviamo tutto. Y el haba le va a dar incluso Sí. ese toque crujiente también. Sí, la fresco, frescura, crujiente, el un toque verdor. vegetal, verde. Y además lo acompañamos con un agua de perejil y menta. Para refrescar un Sí. poquito también. Ya lo tenemos, guarda qué bello. Fijaros que no le he dado más fuego, le he dejado aquí mantecando, trabajando, ahora le damos un poco de calor para servirlo y ya está. Pues lo tenemos listo. No sé Me he si quieres emplatar. sorprendido, ha salido muy bien. Menos mal. ¿Quieres emplatar para que vea el público un Sí. plato terminado? Y así Por favor, presentamos el plato. ya el plato y en breves minutos vais a poder paladearlo. Orca miseria, me olvidé el plato. Un plato. Me olvidé. Ausias, ¿tienes un plato para...? No. Yo me traje de todo y más y me olvidé el plato de presentación. Dame un platito bonito. Porca miseria. Pues vamos a emplatar ese risotto. Gracias. Siempre hay solución. No hay problema. Yo pensaba
Dice, el mio de presentación no lo tuve en cuenta. Lo importante es que coman los demás. Bene, signori, ha salido bien. ¿Qué os parece? ¿L'avete hecho nunca el risotto en casa? ¿Quién sí que ha hecho risotto? Que levante la mano en casa. ¿Sí? Uy, muy poquitos. Ah, miseria. Poquitos. ¿Y paella? ¿Seis paella? Cami, dime come levanta, ve. Arroz al horno. También, Meloso. ¿Poi che hai? Crujiente. Soccarrat. Vale. Pues Entonces, desde hoy yo creo que muchos van a hacer risotto en Allora, casa. hacemos una cosa. Quien viene, el primero que se presenta en casa Bernardi con una paella, yo le invito a una comida. Pero tiene que ser buena, con soccarrat, fina. Tiene que ser de artista, ¿eh? Sí. Tenemos ya por aquí Ok. el plato que nos ha traído Perfecto. Feli. Muchas Mira. gracias. Dame tutto per Y vamos a hacer ese plato de muestra, ese emplatado del risotto, para que veamos también cómo lo prepara Ferdinando, para cuando lo emplatemos nosotros en casa, aprovechando la fava Sí, poblera. l'importante, mira, aquí está el secreto del risotto cuando se emplata, ¿vale? Porque la cocina es un libro abierto. Si alguien falla, se ve. No hay otra, ¿vale? El risotto, ¿ves? Ahora está en platito hondo, pero el risotto se emplata en el plano. ¿Por qué? Porque cuando lo pone, le da 2 golpes así y tiene que ser homogéneo. O sea, no tiene que quedarse el arroz arriba y el caldito que baja. No, tiene que ser una crema uniforme. Entonces cuando tú lo mueves, ¿ves? Va todo junto. ¿Ves que es una crema? Se mueve todo junto. Ahí la has clavado. Esa es la textura perfecta, entonces. Sí, se ve la crema, el arroz, todo un cuerpo uniforme. Ahora, riso, arroz, luego las habas aliñadas, aquí le faltaba sal, ¿vale? Sí. Pimienta tiene, la menta tiene, tiene todo, ¿no? Recuérdanos, Ferdinando, cómo has hecho la fava poblera. La ¿Qué fava proceso tiene? y abierta, pelada 1 a 1, quitado el chicho, yo le digo, el granito que tiene, y de ahí que tiene como un culo, track, se abre, fácil, tiene un culito y se abren, un poco de curro. Y luego, ¿qué pasó? Perdón, ¿dónde? Aquí, un poco más acá, esto más atrás. Mira, quita todo esto del medio, que tenemos que ser ordenados. ¿Y después qué has hecho con las habas? Una vez peladas Así, y escaldada, partidas. blanqueada, escaldada, agua hirviendo con un poco de sal, 10 segundos y fuera, y agua y hielo para enfriarla. Y luego la escurrí y la dejé así para bloquearle el color, también la clorofila, se ve más verdita. Por esto decía que algunas eran tierna, verde, algunas eran más grande y seca, entonces escaldándola la haces todo iguales y tierna, crujiente y sabrosas. Y con aceite. Sí, aquí aceite, aquí utilicé Rontanar más intenso, es una blanqueta. Entonces un aceite un poco más ácido, tiene más cuerpo, es un aceite con intensidad más fuerte. La blanqueta sabéis que es una aceituna intensa. Entonces ahora él quiere el risotto, mira. ¿Ves? También es buena idea, Ferdinando, tener las habas así cocinadas, ¿no? Sí. En un tupper en el frigo y las Sí, vamos mira. utilizando en ensaladas, Sí, en guarniciones. 2-3 días. Claro. Si tenéis tiempo durante el día y no sabéis qué hacer, poneros, pelarla. Sí, porque con la piel luego es un poco tannínica, es un po'... Muy astringente. Astringente, ecco, no me salía la palabra, astringente. Entonces, nada, no hay invento. Un buen risotto al pecorino, habas, en este caso le damos esta agua de perejil, menta. También la menta con el haba combina fenomenal, ¿no? Igual que el guisante Sí. con la menta. Sí. Es una mezcla que también podemos hacer en casa para refrescar, incluso También para podemos. potenciar el sabor El de pecorino, sí. las habas. Vete. Y terminas con un poquito de queso, ¿no? Sí, un poquitino. Ese queso rallado como decoración.
Pues aquí tenemos el risotto que está terminando Ferdinando Bernardi, de Casa Bernardi. Y unas hojitas de menta. Sí, una hojita de menta, sí, ya está, ver. Perfecto. Un aplauso, por favor, para este risotto con pecorino romano y toscano y con fava poblera de Ferdinando Bernardi, de Casa Bernardi, desde Benissa. Bello, davvero, bello. Es verdad, la primera vez que lo hago, No, muy interesante. Y no sé, emociona. Cada vez nosotros que somos cocineros, que hacemos un plato, siempre nos emocionamos. Porque es como, no tengo niños, pero tengo muchos niños, pues muchos platos hechos. Vale, ahora vamos a organizarnos y a cenar algo. Ausia ya está esperando ahí. Está todo listo y preparado. Pues hasta aquí este show cook Jafava Fest, organizado por el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell, en colaboración con la Asociación de Agricultores. Sí, que le damos las gracias a Biomoscatell. todos por habernos invitado aquí y gracias por participar. Sí, andiamo là. Y os invitamos, como decíamos, a seguir disfrutando. No os vayáis porque ahora se ofrecerá un vino de honor, unas tapas de degustación a cargo de Ausias y a cargo de Ferdinando, y también el concierto de la pianista Estela Malonda. La programación continuará durante el fin de semana, así que también os invitamos a quienes estéis aquí, pero también a quienes nos visitéis de fuera, que sigáis celebrando este Mitjafava Fest 2025 aquí en el Poble Nou de Benitatxell. Moltes gràcies. Por donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar?